amor del Señor. Y también, como cada día domingo, el Señor nos permite expresar un saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet, a través del YouTube. Y la verdad que agradecemos mucho al Señor la oportunidad que tenemos de hacer esta transmisión, porque cuando la comenzamos, nunca dimensionamos lo que significaría para muchas personas que no están aquí con nosotros, incluso personas de varios otros países, lo cual nos llena de gozo, pero también nos da esa responsabilidad de mantener la pureza de la predicación, luchando siempre contra cualquier artimaña de nuestro enemigo que trate de hacernos, de alguna manera, torcer la Escritura o hablar acerca de nuestras propias experiencias y no de lo más importante y lo único importante que debe tomarse en el púlpito, que es la palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios eso, y la verdad que, haciendo un paréntesis previo, nosotros podemos, como iglesia, hemos hecho una evaluación a partir de que mi hermano David ha comenzado a hacerse cargo de la página web, y haciendo un análisis que él nos presentó, uno que entiende poco de esto, tampoco sabría cómo sacar estos elementos estadísticos, pero el 80% del uso de la página web, y si no más, de todos los programas y de todo el material que se encuentra ahí, es hecho por personas que no son de la iglesia. Es un poco paradojal, y la idea es justamente, en primer lugar era servir a nuestra iglesia, pero nunca pensamos que quienes principalmente se beneficiarían de todo esto, que por cierto es un material gratuito, serían personas de otras iglesias. Y quiero tomarme estos minutitos antes de comenzar, porque siempre quiero yo decirles que, si bien es cierto, es bueno analizar, y lo hago yo también, la posición o la predicación de algunos autores, no se olvide que usted pertenece a esta iglesia y debe conocer lo que la iglesia dice acerca del Apocalipsis, acerca de Romanos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que tener un mismo sentir, no solamente en el concepto de la palabra, sino en lo que como iglesia hemos hecho y hemos preparado. Y por algo, todos los estudios que usted va a encontrar ahí son años de trabajo, años de estudios. Un estudio dura 2 años. Con mi hermano Andrés estamos terminando el estudio de Mateo en la radio y son más de 2 años. Más de 2 años. Por lo tanto, no es algo que se dice al pasar, no es algo, y créame que el temor de Dios es lo primero que nosotros tomamos. Entonces, la invitación es a eso. No se trata de popularidad ni que aumenten los me gusta y todas esas tonteras, sino que realmente nosotros podamos tener un mismo sentir en eso, porque me he encontrado con personas que escuchan a tal o cual autor y tiene una posición, por ejemplo, ya que estoy siguiendo el tema del Apocalipsis, que no es lo que enseñamos acá, y eso a mí me preocupa, porque esa persona lo va a transmitir a otro y a otro. Si no sabe que están los estudios, pregunte. Si no sabe que hay material, pregunte. Pero no vaya directamente, porque si usted hoy día coloca, ¿no es cierto?, la marca de la bestia, le va a salir, pero hasta usted puede salir. ¿Ya? Uno no sabe nunca. Te lo puede desviar a su Facebook. ¿Ya? Facebook. Como dice mi mamita, Facebook. Bueno. Eso un poco al margen, a partir, ¿no es cierto?, de que uno, como les digo, son varios años que está operando la transmisión y todo el sistema, y no teníamos, o yo por lo menos, no tenía una visión tan exacta de lo que pasaba. O sea, uno pensaba, qué sé yo. De hecho, eso me llega a mí primero, porque a veces como que me tomo del púlpito y olvido que no son solamente ustedes los que me están viendo, sino que otras personas afuera. Y bueno, y eso implica mucha responsabilidad en todo el sentido de la palabra. Así es que se los comparto de todo corazón. Ustedes saben, nunca como una imposición, pero quisiera realmente, lo mismo que está pasando, por ejemplo, les digo con el evangelismo. Y por eso es que yo les hago la invitación, ¿no es cierto?, a que todos asistan al estudio del evangelismo.
Esta semana estuvimos trabajando también con el pastor Tadeo, remozando, actualizando, estuvimos varias horas trabajando en nuestro estudio evangelístico, que es finalmente el que queremos transmitir para que todos ustedes tengan, ¿no es cierto?, ese material y estemos unificados en el uso de ese material. Obviamente, hay veces que uno está hecho para cinco reuniones, por así decirlo, 5 encuentros, 5 conversaciones, como quiera llamarlo, pero a lo mejor el Señor nos regala lo que ha pasado a veces, que en la misma primera reunión vemos que el Señor nos muestra y vemos, ¿no es cierto?, el deseo de la persona, y a lo mejor ahí mismo cerramos, por así decir, ¿no es cierto?, el evangelismo. Es una posibilidad, lo que no significa que no siga haciendo los otros 4, porque son fundamentales para ese piso básico, doctrinal de un recién nacido, que posteriormente pasará al discipulado. Entonces, me detengo en todo esto, hermanos, porque efectivamente hoy estamos también nosotros recibiendo con mucho corazón muchos hermanos y hermanas que provienen de otras congregaciones donde obviamente han tenido quizás otra enseñanza, otras directrices. Y también les invitamos a poder trabajar eso en función también de la información que nosotros entregamos como iglesia. Y le digo verdaderamente, si ustedes hacían un evangelismo de una manera, no estoy diciendo que esa manera es buena o mala, o quizás no lo sé, pero el tema es que si usted está en esta iglesia, tiene que evangelizar bajo estos principios. Y por eso es que el principio del evangelismo, llevamos ya casi, vamos al 3er mes, y es por eso, porque yo quiero que tengan ustedes la convicción que lo que estamos haciendo tiene todo el fundamento escritural, todo el fundamento escritural. Esto no es pasarles un tratado, mira, la iglesia hicimos este tratado, así que empiecen a usarlo. Puede ser, y no estoy diciendo que eso no pueda ser usado por Dios, Dios es soberano en usar todo, pero mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad como quien alimenta el rebaño, es entregarle todos los argumentos posibles, todos los argumentos posibles. Cada uno de nuestros estudios tiene más de 300 y más versículos en total. Y eso es para que usted tenga una convicción absoluta de que no es mi opinión, ni siquiera es mi posición, es lo que Dios manda. Cierro paréntesis. Lo que vamos a ver hoy es Primera de Juan, capítulo 5. ¿No se arregló la luz, hermano? ¿Tendré que hacerlo en braille? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Entramos al último capítulo de esta carta, que como ustedes saben ha durado varios meses, una carta que en rigor dura un par de minutos leerla, pero que el análisis que hacemos nos ha llevado varios meses. Y recuerden ustedes este concepto que el apóstol Juan tiene de comunicarnos las verdades de Dios, y como una especie de remolino, decía yo las semanas anteriores, porque las ideas que ha dicho se vuelven a repetir, ¿no es cierto? Y vuelven otra vez el tema del amor a los hermanos, el amor a Dios, el amor a la palabra. No es algo que trata en el capítulo 1 y no lo vuelve a tratar, sino que lo trata en todos los capítulos, sin excepción. Y eso nos habla de la importancia de la temática del amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a los mandamientos, y que todo eso es señal inequívoca al exterior de que somos hijos de Dios. Todo el aspecto comparativo, evaluativo que tiene Juan y que nos muestra Juan, nos habla de que estos 3 elementos son radicales en cuanto al hecho de que somos hijos de Dios. La convicción que tenemos como hijos de Dios proviene de los frutos que el mismo Dios que nos salvó está en nosotros, llevando adelante, y se traduce en ese amor a Dios. Pero ese amor a Dios que es vertical tiene una traducción horizontal, porque dice el que ama o el que dice que ama a Dios que no ve y no ama a su hermano que ve, entonces está mintiendo. Porque necesariamente quien ha sido transformado y está siendo transformado va a expresar ese amor que tiene por Dios hacia su hermano. Cuando nosotros amamos a Dios,
¿no es cierto?, expresamos nuestro amor a Dios, pero cuando amamos al hermano, expresamos el amor de Dios en nosotros. Entonces, es un aspecto fundamental. Y todo esto está absolutamente compactado, el amor, ¿no es cierto?, con el amor a Dios, el amor al hermano, el amor a su palabra. ¿Ya? No se puede disociar. Los tres están absolutamente compactados y, por cierto, no puede en la práctica separarse. Por razones de estudio lo hacemos, pero obviamente si amo a Dios y soy un hijo de Dios, amaré a mi hermano. Y si amo a mi hermano, amo a Dios, amo su palabra. Todo eso está en concordancia. El día de hoy vamos a capítulo 5, versículo 1 al 5. Perdón. Dice el Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te rogamos, Señor, de todo corazón, que nuestras mentes, el Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe, Señor, nos enseñe, nos redarguya por medio de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí en el capítulo 5, al comenzar en estos primeros versículos, tenemos tres aspectos o tres temas que vamos a tratar de desglosar. Estos tres temas, obviamente el énfasis mayor va a estar en que como hijos de Dios vencemos al mundo. Que como hijos de Dios vencemos al mundo. Y eso, por supuesto, está absolutamente comunicado con los versículos anteriores. Pero lo primero que comienza diciendo acá el apóstol dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Se dan cuenta siempre la temática de creer también que Jesús es el Cristo. Recuerden ustedes que quien no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no cree en Cristo. No se trata de creer en la existencia de Jesús, ya sea histórica o eterna, sino que creer quién es Jesús. Ustedes saben, las personas en general tienen una opinión acerca de Jesús. Desde aquellos que están involucrados en el tema del esoterismo hasta las distintas corrientes religiosas tienen una opinión acerca de Jesús. Pero el tema es que no se trata de nuestra opinión, nuestra posición o nuestra creencia en quién es Jesús, sino que es lo que la palabra de Dios nos revela acerca de su identidad. Él es el Hijo de Dios, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y por lo tanto esa es la única forma en la cual yo, de acuerdo a la Escritura, tú, de acuerdo a la Escritura, como hijos de Dios, reconocemos a Jesús. Él es Dios. Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Si nosotros no tenemos todo el análisis anterior y todo lo que sabemos a lo largo de nuestros años como hijos de Dios, podemos tomar eso tan livianamente como lo puede tomar un budista, podemos tomarlo como lo toma un católico romano, como lo toma cualquier persona, ¿no es cierto?, que tiene una opinión acerca de Jesús. El punto es, si Jesús no es Dios, nada de lo que en la Escritura transcurre, ni en el Antiguo Testamento anunciando la venida del Mesías, ni en el Nuevo Testamento confirmando toda la profecía mesiánica, entonces no tiene valor. Y pasaría a ser, como dice el apóstol Pablo, somos dignos de conmiseración. Entonces, Él es Dios. Agrega después de la coma: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, coma, es nacido de Dios. Recuerden ustedes, este nacimiento es clave porque, como dice el mismo apóstol Juan varias décadas antes, ¿no es cierto?, dice, aquellos que le reciben son hechos hijos de Dios, y este nacimiento, y ahí combina nuestra responsabilidad con la soberanía de Dios, este nacimiento no es por voluntad humana. Pareciera una contradicción, porque por un lado dice, el que le recibe es declarado hijo de Dios, pero en el versículo siguiente dice, ¿qué cosa? Este nacimiento no es por voluntad humana,
sino que los que hemos nacido de nuevo, nacemos y somos, la palabra que usa ahí es engendrado por el Espíritu Santo. Es un nacimiento espiritual, es algo ajeno a nosotros. Y Efesios dice que estábamos muertos y entonces Él nos da vida. Por lo tanto, no hay nada en lo que yo pudiera aportar a ese nacimiento. Y es lo que trató Jesús de explicarle a Nicodemo. Lo que quería decir Jesús con Nicodemo es: Nicodemo, tú no tuviste nada que ver en tu nacimiento físico, tampoco tienes nada que ver en tu nacimiento espiritual. Porque tú no estabas en una especie de esfera, ¿no es cierto?, en el quién sabe dónde, un limbo, lo que sea, y dijiste: yo quiero que estos sean mis papás y quiero nacer en esta época. No, ninguno de nosotros tuvo siquiera que ver en eso. Lo mismo es en el sentido espiritual. Lo mismo es en el sentido espiritual. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, se está refiriendo a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, que es otra forma de decir que amamos. Si amamos a Dios, amamos a los hermanos. ¿Por qué? Nos amamos porque hemos sido engendrados por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Entonces, una de las características fundamentales es esta especie de juego de palabras que hace Juan, pero es para machacar una y otra vez el mismo concepto. Si yo he nacido de nuevo y soy un hijo de Dios y he sido engendrado por Dios, voy a amar a los que han sido engendrados también por Él. Así como yo he sido engendrado por Él y amo al que me engendró, amaré a los que fueron engendrados por Él. Ese es el amor de la iglesia. ¿Ya? Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, otra vez, recuerden este concepto como de remolino, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, serían los engendrados. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Entonces, el nuevo nacimiento es un acto de la voluntad de Dios. Y ese nuevo nacimiento trae consigo el amor a mis hermanos y el amor a su palabra. Entonces dice: amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios. A Dios, no es el amor de Dios, sino que es el amor a Dios. ¿Cómo es que expreso yo el amor a Dios? Dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Recuerde que el amor desde el punto de vista de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. Podemos sentir, y por cierto sentimos, y nos emocionamos, por cierto también. Pero el amor a Dios está absolutamente ligado a la obediencia. Jesús dice: el que me ama obedecerá mis mandamientos. Ya lo dice en la misma carta de Juan, el capítulo 2, versículo 3, ahí mismo en primera de Juan. Recuerde este concepto helicoidal de ver la temática una y otra vez. ¿Para qué? Porque Dios nos conoce, sabe que olvidamos. Apuesto que la gran mayoría de nosotros había olvidado esto, que ya está este tema tratado. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, eso es certeza, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, esa situación, esa concepción es fundamental, porque ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 al 31, el mismo Juan, varios años antes, es una sección larga, solamente voy a nombrar los aspectos. Capítulo Juan, Evangelio de Juan, perdón, capítulo 14, versículo 15 en adelante, hasta el 31. Fíjese que toda esa gran sección habla del amor. Del amor. ¿Cómo es que se va a manifestar ese amor? Lo primero que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y habla el Espíritu Santo. Versículo 21, ahí mismo. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Muy similar a la temática
de Primera de Juan, ¿no es cierto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que los obedece, el que los hace, el que los sigue, el que los busca, el que los ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, el Espíritu Santo. Versículo 24, por si no nos quedara claro, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, volviendo a Primera de Juan, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el amor a los hermanos, el amor a Dios está totalmente ligado al amor a su palabra, Entonces, vemos que efectivamente nosotros nos encontramos ahí en esta relación, en esta completa relación entre el amor, entre Dios, la iglesia, los mandamientos, las acciones. El amor a Dios se expresa a través de obediencia. Y esa obediencia implica una transformación en nuestra forma de pensar, una transformación en nuestra forma de vivir. Una de las cosas que a los seres humanos nos cuesta aceptar, y me incluyo por supuesto, es que nada de lo mío, ni de lo que era, va a ser usado por Dios en este proceso. Dios dice que Él hace nueva todas las cosas. Hay gente que piensa que en realidad como que Dios no tiene que hacer muchos cambios en mí porque la verdad que yo tengo una vida, o sea, soy súper buena persona. Este da todas luces. Pero yo creo que Dios, a lo mejor apretar algunas clavijas, como a todo el mundo, pero así grandes cambios, no, Dios no puede usar nada de nosotros. Por eso tiene que hacer nuevas todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Hay un nuevo ser en nosotros, el Espíritu de Dios que empieza a transformar nuestra vida, no a mejorar la vida antigua, a transformar. Y esa transformación viene en función de lo único que podemos hacer con nuestra naturaleza caída carnal, acribillarla todos los días. Acribillarla todos los días. Y eso es uno de los grandes problemas hoy con nosotros los cristianos, porque cuando veamos el tema del vencer al mundo, nosotros muchas veces lo que hacemos es pactar con el mundo. Así como Saúl le dijo, entra el profeta Samuel le dijo, ¿no es cierto?, entra y mata a todos, porque eso es absolutamente una generación y una población pecaminosa, todo. Entonces nosotros no hacemos eso y lo que hacemos es transamos. Y queremos presentarnos delante de Dios, ¿no es cierto?, habiendo hecho transando algunas cosas con la corriente del mundo. Y quiero que entendamos bien lo que eso significa, porque no está hablando de lo que a veces se trata o se pretende de colocar como que el cristiano es prácticamente una persona, un terrorista de la fe y todo. No. Tenemos que ver la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia. ¿En qué consiste realmente luchar contra el mundo, vencer al mundo, vivir como hijos de Dios? Pero lo que es claro es efectivamente que si nosotros amamos a Dios, cumpliremos y haremos sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso es la palabra varus en el griego y significa algo pesado, algo duro, algo irritante. Pesado, duro, irritante. Dice, sus mandamientos no son pesados, no son duros, no son irritantes. Si yo me pregunto, los mandamientos de Dios, para mí, ¿cómo son? ¿Son duros? ¿Son pesados? ¿Son irritantes? Tengo que hacerme esas preguntas. La primera respuesta puede ser, no soy cristiano. La segunda respuesta puede ser, estoy alimentando más al mundo, al cual debo acribillar, y no al Espíritu, el cual debe gobernar. Pero también ese concepto gravoso implica que nosotros
hemos sido transformados y estamos siendo transformados. En Deuteronomio 30, versículo 11 al 14. Deuteronomio, ustedes saben, es la repetición de la ley semanas antes que la nueva generación de israelitas, ¿no es cierto?, que entraría a la tierra prometida. El resto de los que tenían menos de 20, o sea, que tenían más de 20 años cuando comenzó el peregrinaje por el desierto, todos ellos perecieron. Los que entraron con menos de 20 años y que nacieron en el desierto son los que van a conquistar esto. O sea, que los mayores de esa generación tendrían 39 años, 11 meses, más o menos. Y lo que está diciendo aquí es efectivamente, van a entrar acá, les repite toda la ley, y dice el versículo 11, Deuteronomio 30, 11, Moisés, recuerden que no entra a la tierra prometida, pero él mantiene su función de ser el profeta, la voz de Dios para el pueblo. Lo fue durante los 40 años en el desierto y lo sigue siendo hasta hoy para nosotros, pero él toma a esta generación y les recuerda esto: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y quién nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque, y esta es una palabra que repite Pablo en Romanos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dios le dice, los mandamientos que le estoy dando a ustedes no son difíciles. Conste que los israelitas no tenían el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, hoy día nosotros que tenemos al Espíritu Santo, somos más responsables. ¿Está diciendo? Los mandamientos que le estoy dando no son gravosos, no están lejos. Ustedes pueden hacerlo. Tienen que esforzarse, tienen que dedicarse. No les estoy pidiendo algo que no pueden hacer. Algo que no pueden hacer. Volvamos a Primera de Juan. ¿Se entiende entonces? El Dios que nos salvó, que dio su vida por nosotros, no nos va ahora a colocar la cosa cuesta arriba después de habernos amado de tal manera que dio su vida por nosotros. Por eso es que dice, mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Qué es lo gravoso, Juan? ¿Sabes qué es lo gravoso? Mi carne. Porque mi carne no me deja, como dice el apóstol Pablo, no me deja vivir como quisiera como hijo de Dios y tengo que luchar todos los días con esto, pero tengo victoria sobre esto. A veces tengo derrotas, tengo victoria, pero lo que nunca dejo de tener es fe. Fe en que el que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que Él ha vencido. Así como decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan el pasaje de Primera de Juan? Así también es cierto que nosotros vencemos porque Él venció primero. Porque Él venció primero. Entonces, mis mandamientos, dice, no son gravosos. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? Aunque nosotros podemos pensar que son gravosos y que son pesados, y a veces andamos como el mundo, ¿no es cierto? Y andamos lloriqueando como los israelitas que estaban en el desierto. ¿Saben por qué lloraban los israelitas en el desierto? Lean el libro de Números. Se sentaban y decían, pucha, ¿te acordás de cuando en Egipto comíamos cebollas, pepino? Y en Egipto eran esclavos. Los golpeaban, los mataban, pero ellos añoraban eso, y a veces los cristianos estamos así. A veces los cristianos cambiamos nuestra fe, que es más preciosa que el oro, igual que los nativos cuando llegaron los conquistadores acá, cambiaban oro por espejos. Y miraban el espejo y estaban fascinados con el espejo, y los otros métale a llevarse lingotes de oro. ¿O ustedes creen que en Europa había oro? En Europa no había oro, se lo llevaron todo de acá.
Y a veces los cristianos queremos eso. Cambiamos nuestra fe, que es más preciosa que el oro, por espejitos. Y tú, yo, todos nosotros. Por eso es que tenemos que luchar y tener claridad con esto, porque somos extranjeros y peregrinos. Y muy pocas veces cultivamos la mentalidad de extranjeros y peregrinos. Y esa es una realidad que puede ser hoy para nosotros. Si hoy el Señor reclama mi vida, esta vida, se acabó mi peregrinaje. Y todo lo que he hecho o no he hecho, o a todo lo que le di prioridad, ¿dónde va a quedar? Si no fue a Dios, no tiene ningún valor. Ningún valor. Y eso, hermanos, es difícil de tragar porque estamos nosotros demasiado arraigados a este mundo. Demasiado arraigados a este mundo. Estoy hablando de mí. A lo mejor tú eres, y te dicen, el desarraigado de San Joaquín. Pero a mí me cuesta. Pero me cuesta porque lucho contra mi carne, porque de verdad quisiera vivir así, como hijo de Dios. Pero como Pablo dice, ¿no es cierto? Pero tengo otra ley. Por eso es que nada de mí sirve para el proceso de transformación. Señor, mira, yo quiero ponerte aquí mi iniciativa. No, sácala. No la necesito. Esto es obediencia. Señor, ¿qué? Y eso nos cuesta, porque nosotros somos creativos y es que como queremos que... No, obediencia. Obediencia. No hay que inventar nada. Hay que obedecer. Hay que vivir como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa durante un tiempo corto de tiempo, un periodo corto de tiempo, porque nuestro Salvador ya viene por nosotros. Y si no viene por nosotros, mi cuerpo se pudrirá en el sepulcro, pero mi alma estará con el Señor esperando ese cuerpo glorificado. La pregunta es, ¿creo esto? Y casi como el Señor Jesús, ¿crees esto? Si creo eso, ¿por qué vivo como si no fuera verdad? Esas son las preguntas que tengo que hacerme, hermano. Esas son las preguntas que son difíciles de contestar de nosotros, por mí, por ti, porque saliendo de acá todos probablemente nos vamos a subir a un vehículo, ¿no es cierto?, independiente del año, porque aquí da lo mismo, nos vamos a ir a una casa, vamos a almorzar, nos vamos a relajar, y eso no es pecado, pero a veces pensamos que esa es la vida. Esa es la vida. Y hay gente que dice, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? O sea, yo no tengo idea, pero te aseguro que va a ser millones de veces mejor que lo que hacemos aquí, po. ¿Cuántos se prepararon, no es cierto? Y esto acá, ¿para qué? ¿Para que le metieran 3 goles a Chile? Ahí quedaron los asados, las cuestiones. Ahí está. ¿Y cuántos se rasgan vestidos y todo? ¿O acaso te van a mandar parte del premio? ¿Qué? Y se desviven por eso y no puedo entender eso hoy. Y no es que sea ultra espiritual ni no me guste el fútbol, no. Pero de verdad no puedo entender que un país, ¿no es cierto?, dependa emocionalmente de eso. Ni hablar de nuestros paisanos del otro lado de la cordillera. O sea, si esos no clasifican es como que casi al nivel de cuando perdieron las Malvinas. Y más. Entonces, eso es arraigo. Sí, no te gustaría que ganara, no estoy diciendo que eso es pecado, lo que estoy diciendo es, así es el mundo. Así es el mundo. Esas son las cosas que mueven al mundo, eso es lo que el mundo, con eso vibra el mundo. Pero no yo, no tú. Te puede gustar eso, te puede entretener eso, pero esa no es la motivación de tu vida. No hay que andar con la cara larga el otro día y que nadie te puede hablar porque perdió Chile, ¿Ya? Entonces dice, los mandamientos de Dios no son gravosos en primer lugar, Efesios 2:1, en primer lugar, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero es que Él nos dio vida. Por lo tanto, si Él nos dio vida, también nos dio la capacidad de obedecer sus mandamientos. Dios no está pidiendo algo que yo no puedo hacer. Él nos dio vida. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Romanos 6:4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos dio vida, andamos en vida nueva. 2 Corintios 5:17. Según de Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no nada de mí, nada de mí. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Incluso la reconciliación es consigo mismo. Se reconcilió consigo mismo para poder a nosotros reconciliarnos con Él. Se reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces todo es de ahí. ¿Por qué sus mandamientos no son gravosos? Porque si hemos nacido de Dios, Él nos ha dado una nueva vida. Somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, Él también nos ha dado su Espíritu en Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado, el Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todos esos pasajes, si tú los puedes repasar, es muy importante. Porque ahí es cuando nos identificamos nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No vive un pedacito mío, ni que esto, ni que yo le doy como el toque personal. No, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, a la cual tengo que acribillar todos los días, lo vivo por la fe en Cristo. ¿La fe en qué? En que Él es mayor que el que está afuera. En que Él venció, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo también puedo vencer. Yo tengo que luchar. La voluntad, eso es importante. Yo tengo una responsabilidad. Tengo que ejercer la voluntad. La voluntad de hacer la voluntad de Dios. Él ya ganó. Esto es como cuando en la Segunda Guerra Mundial, después de la rendición de Japón, finalmente estaba rendido, la guerra terminada, la guerra ganada, pero durante prácticamente 3 años persistieron focos de rebelión dentro del territorio japonés, por distintas razones. Algunos que ni siquiera se enteraron que la guerra había terminado, pero ya la guerra había terminado, ya había un ganador. Y entonces los ejércitos aliados tuvieron que seguir combatiendo esas rebeliones por bastante tiempo más. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Ya Él venció, pero hay focos en mi carne que todavía se levantan y se rebelan, y yo tengo el poder para sofocarlos, para vencer. Satanás ya está vencido, pero hay focos de rebelión en mi carne, en mi ser, que debo sofocar por medio del poder, la fuerza y el Espíritu de Dios. Pablo lo decía, ¿no es cierto?, en Romanos 7. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, pese a que Él acababa de relatar una lucha fuertísima con su propia naturaleza. Por eso es que anhelamos la glorificación, porque ahí vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a experimentar algo que nunca jamás hemos experimentado en nuestra vida, en nuestra existencia, y no tenemos referencia, que es vivir sin la presencia del pecado. Fuimos salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvos de la influencia del pecado, pero un día seremos salvos de la presencia del pecado. Esas son las fases que se divide la redención, el rescate. Segunda de Timoteo 1.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche eso, analice eso. En casa, por favor, pesque un diccionario, pesque concordancia. ¿Qué significa que nos ha dado un espíritu, que no nos ha dado un espíritu de cobardía? ¿Qué clase de espíritu es el Espíritu Santo? Poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es el que tiene que controlar a la bestia que hay dentro de mí, que vive conmigo, que duerme conmigo. Eso solo lo puede controlar el Espíritu Santo. Dominio propio. Eso significa que soy capaz de discernir. No de buena a primera me embarco en cualquier cosa. No, ¿por qué? Porque hay un dominio propio, hay un discernimiento. Realmente esto es para la gloria de Dios, no es para la gloria de Dios. Edificará, no edificará. ¿Cómo afectará el testimonio de Dios? No mi prestigio. ¿Cómo me verá la gente? A lo mejor la gente ya no me va a querer como antes. No, el testimonio de Dios y para Dios. Entonces, continúa. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio va a traer aflicciones, pero esas aflicciones no son destructivas. Esas aflicciones son constructivas y las vencemos en el poder de Dios. Claro que sí, cuando la gente reconoce que tú eres cristiano, no todos te van a aplaudir, la gran mayoría te va a pifiar. Jesús cuando hablaba, ¿no es cierto?, y predicaba, Él no se preocupaba necesariamente, de hecho no es cierto, no se preocupaba de cómo es que la gente lo iba a recibir en el sentido de si su popularidad iba a aumentar, ¿no es cierto? No, sino que simplemente decía la verdad y en la gran mayoría de las veces la gente lo dejaba, lo abandonaba. Por lo tanto, las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, ¿quién nos salvó? Ahí está la motivación, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Las mismas palabras para nosotros hoy, ¿no es cierto? Primera de Juan. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 4. Ya lo había dicho también, ¿no es cierto? Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ¿por qué los mandamientos de Dios no son gravosos para el Hijo, la hija de Dios? Primero, porque hemos nacido de nuevo. Segundo, porque Él nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu. Y es el Espíritu de poder, amor, dominio propio, gozo. El Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es el que te va a guiar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a dar amor por la iglesia, amor por tus hermanos, amor por la palabra. El Espíritu Santo es el que está operando a la nueva criatura que está formándose en su interior, en mi interior. Desechando la opinión de la vieja criatura. Porque la vieja criatura está perdida con los vicios y los deseos de la carne. Por eso es que Jesús dice, todo nuevo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, ese es un ejercicio fundamental para el desarrollo de nuestra madurez. Nadie va a ser como Cristo, espiritualmente hablando, en esta tierra y en esta carne. Pero nuestra vida, como lo decimos siempre, hermanos, tiene que dar señales claras e inequívocas de cuál es la dirección de nuestra vida. ¿Cuál es la dirección de nuestra vida? Si nosotros hacemos un corte en ciertas etapas de la vida nuestra como cristianos, ¿cómo es que podemos evaluar eso conforme a lo que la Escritura dice? ¿Verdaderamente estamos luchando contra el pecado? ¿Verdaderamente tenemos victoria sobre el pecado? ¿Verdaderamente esos focos
de levantamiento que hay todavía en nuestra carne, están siendo controlados, están siendo sofocados, o estamos viviendo bajo un concepto de permisividad y equivocación de creer que ya está todo listo, Dios me ama, Dios me entiende y Dios me justifica esto. No es así. No es así. Por cierto que Dios nos ama y todo lo demás, pero Él nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de valentía. No está hablando de osadía, está hablando de valentía para enfrentar mi propio pecado. Los propios focos de rebelión que hay en mi propia carne, desde todo punto de vista. Tercero, nosotros además tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:30. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mundo cansa, carga. El mundo nos daña. La mentira del mundo es como cuando las personas están en la mafia y le dicen, ¿sabes qué? Nadie puede salir de esto. Y a veces nosotros pensamos que nunca vamos a poder dejar eso. Y Dios dice, no, en Él hay poder, dice el Señor, en mí hay poder para vencer al mundo, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:35 dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, pero esa aflicción quiero que pensemos que no es, porque no hago, puta, me encanta, como los israelitas, ya comíamos algarroba, todo. Y ahora mire esta cuestión, el maná. No, al revés, o sea, luchar, ¿no es cierto? Y que la aflicción sea el estorbo que la carne me provoca a vivir como mi espíritu quiere vivir, o como el Espíritu de Dios que está en mí quiere vivir, quiere que viva, como un hijo de Dios, como un hijo de Dios. Y lo único que estorba es mi propia carne, mis propios deseos humanos, mundanos, todo eso que permanece ahí. Pero tengo que hacerme cargo de eso también, luchar contra eso. No puedo estar pasivo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dice aprendan de mí como hago milagros, como levanto muertos. No, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Manso, moldeable, humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del mundo es atroz. La mentira del diablo es que eso son los pepinos, las cebollas, todo eso es lo que realmente anhela eso. Como la mujer de Lot miró para atrás, ¿no es cierto? Le pegó la última mirada al molde de Sodoma y se convirtió en sal. Anhelaba eso. ¿Por qué Dios le dijo, no mires para atrás? Es un ejercicio, no mires para atrás. Dios siempre dice, toma el arado y pesca. No vuelvas a mirar para atrás, no suelte el arado. No mires para atrás, porque Él nos conoce. Porque cuando miramos para atrás, empezamos a alimentar la carne que te dice, ven, acuérdate cuando tú eras. Y a veces a la gente, y uno mismo, dice, ahora yo cuando antes de ser cristiano, y hacía esto, y era acá y allá. Casi como anhelando, y ahora que soy cristiano, y de ahí cambia la carne, ¿no es cierto? Le cae el charqui, sí, ahora que soy cristiano no hago ninguna de estas cuestiones. Entonces el mundo dice, claro, esta gente obedece, pero puta que la pasan mal, po. ¿Qué es eso? Cuando lo más maravilloso es ser un hijo de Dios, la libertad en Cristo, disfrutar incluso el Titanic que se va hundiendo, como Dios, escuchando la música, porque sabes que tenemos vida eterna. Pero no tratando de salvar los violines, todo se va a hundir. Disfruta la música como un hijo de Dios.
Nosotros a veces pensamos, no, esto en realidad es como para largo. ¿Sabes qué puede pasar hoy día? Hoy día puede acabarse mi tránsito por este mundo. Hoy día. Hoy día. O alguien te firmó un papel que tenéis que renovar cada año. Hoy día te puedes morir. Y ahí va a empezar la eternidad para ti. Es cierto, el Señor puede que se demore más tiempo en venir, pero la eternidad puede empezar hoy para nosotros. Entonces el Señor Jesús, su promesa es: venid, mi yugo es liviano. Yo te saco esa carga del mundo y te pongo mi yugo liviano. Dios nos ha sostenido a todos los que estamos aquí, durante toda la vida, nunca nos ha faltado. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto poner nuestra fe en Él? ¿Por qué nos cuesta tanto poner nuestra fe en Él? Volvamos a 1 Juan, ya estamos terminando. Todo esto, capítulo 5, versículo 3 que hemos visto. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Expresemos el amor a Dios a través de una obediencia gozosa. Gozosa. ¿Cuántas veces hemos dado gracias, Señor? Gracias por tus mandamientos que me dicen no a esto. Porque cuando se violan los mandamientos de Dios, la regamos, ¿o no? No cometerás adulterio, no robarás. Y cuando nos pillan, ¿qué pasa? No dirás falso testimonio, no esto. Sus mandamientos. Demos gracias a Dios que nos ha puesto un cerco de protección que son sus mandamientos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me dices no a esto, porque sabes la consecuencia de esto. Gracias, Señor, porque el mundo, Satanás, te dice no, no es así, mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas feliz, porque quiere que seas un tipo amargado. Mira todo lo que estás perdiendo, hijo. Entonces, eso, hermanos, es vencer al mundo. Vencemos al mundo porque Él lo venció primero. Él lo venció primero. Y en Él somos, como dice también Romanos, más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos los nacidos de Dios, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios. Nuestra fe en que Dios hará su obra, en que yo debo ser fiel a Él. Nuestra fe de que si obedezco sus mandamientos, puede que tenga aflicción, pero nunca voy a estar y voy a ser abandonado por Dios. Nuestra fe en Él. Y entonces, ¿cómo es que Jesús venció al mundo? Hebreos 4:15. Porque así como Él vence, nosotros tenemos que vencer. Para que nos quede siempre claro que Jesús no era una especie de entidad insensible y que tenía bloqueado sus sentidos, ¿no es cierto? Y como alguien que una vez me dijo, no, en realidad como Jesús era Dios, seguramente bloqueó su dolor en la cruz. Bueno, es un pensamiento equivocado, hay que corregirlo. Hay que corregirlo, pero la gente puede llegar a pensar eso, incluso personas cristianas. Hebreos 4:15, desde el 14, se está refiriendo a Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces, Él fue tentado en todo. Solamente como un breve resumen, ¿en qué fue tentado Jesús? Tentado, por ejemplo, con todo lo que el mundo y Satanás quiso ofrecerle. El mundo, el sistema de pensamiento del mundo, la era, cómo piensa el mundo,
es en función de lujuria, orgullo, avaricia, vanidad, traición. En mayor o menor medida, eso es lo que define al mundo. Eso es lo que define al mundo. Jesús fue tentado con el poder. Satanás le dijo, mira, todo esto es tuyo si me adoras. Muchas veces lo quisieron hacer rey. Los mismos judíos lo rechazó. Las posesiones materiales, tampoco. Jesús permanentemente estuvo rodeado de mujeres, tampoco pecó en eso. Estuvo rodeado y tentado muchas veces aún a cambiar el curso de los eventos cuando ora en el Getsemaní, pero tampoco sucumbió a eso, sino que rogó a aquel que podía salvarlo, ¿no es cierto? Y fue obediente hasta el final. Entonces él estuvo en este mundo, tuvo todas esas tentaciones. Satanás lo tienta en su necesidad, que convierta las piedras en pan. Tentado en todo, permanentemente, Satanás, y esto es lo que la Escritura nos registra, Satanás todo el tiempo buscando que Jesús pecara. ¿Cómo es que venció al mundo Jesús? Recuerden, famoso en el monte de la tentación, donde fue tentado Jesús, usando la palabra, echando a Satanás, pero en función de la palabra. En función de la palabra. Entonces, la obediencia del Padre, de Jesús al Padre. Por eso, cuando se bautiza Jesús, la expresión del Padre, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido porque ha sido obediente en todo. Se despojó de todo para ser como nosotros y obedecer hasta muerte y muerte de cruz. ¿Cómo vencemos al mundo? Igual que Jesús. Van a venir tentaciones. Van a venir tentaciones. ¿Cómo es que nosotros vamos a repeler esas tentaciones? No las podemos repeler en nuestras fuerzas porque vamos a fracasar. Tenemos que repelerlas en la fuerza del Señor. Y por eso es que estamos esta mañana aquí. Por eso es que no leemos la Biblia, estudiamos la Biblia. Yo los invito, hermanos, hermanas, a pasar la etapa de leer y comenzar a estudiar, a escudriñar. Puede usted continuar estos estudios en su casa, seguir la misma dinámica, buscando eso y aplicándolo a nuestra propia vida, porque está hablando de nosotros, de los hijos de Dios, y dice que vencemos al mundo. Y resulta que yo puedo estar mirando mi vida y he sido varias veces derrotado por el mundo. Algo está pasando. Y lo más probable es que caigamos exactamente al mismo mal de toda la historia de la iglesia, sin oración, sin estudio de la palabra, sin congregarnos, sin eso, sin transformación. Eso es lo que va a suceder, hermano. Tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza espiritual. A quien alimentemos más va a ser en definitiva el que va a prevalecer. El que va a prevalecer. Entonces viviremos vidas amargadas. Por eso es que no podemos obligar a las personas, porque si obligamos a las personas y tú o yo obedecemos por una obligación equivocada y no el amor a Dios, nosotros nos transformamos en religiosos. Y ¿saben una cosa? Los religiosos son los orgullosos más grandes. Porque no lo están haciendo por amor a Dios, lo están haciendo por amor a sí mismo. Para que la gente les admire, para que la gente esto, no, somos todos pecadores, todos necesitamos obedecer a Dios porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Y podemos vencer porque Él venció primero. La promesa es que podemos vencer al mundo. Si estamos siendo derrotados por el mundo, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y hacer cambios radicales. Pero esos cambios radicales no pueden ser llenos de dolor, de sufrimiento y con un anhelo inmenso de volver allá, porque entonces verdaderamente es probable que todavía no me he convertido, porque si he nacido de nuevo, Dios dice: Carlos Flores, no valías nada, te tomo, te hago de nuevo, ¿no es cierto? Te doy mi Espíritu Santo, aquí están los mandamientos, pero no te preocupes, yo pongo mi espíritu en ti, tú sé fiel a eso y vas a salir solo, pero hazlo. Incluso, tranquilo, yo voy a poner en ti el querer y el hacer, pero hazlo. ¿Cuántas veces decimos, Dios pone el querer y el hacer? Sí, pero hazlo. Quiero hacerlo, pero no lo hago. Yo pues ahí tengo tantas ganas de empezar a orar, tantas ganas de empezar a venir. ¡Hácelo! El querer y el hacer de leer la palabra y de buscar en la palabra viene de Dios, pero el hacerlo es nuestro. Esa es nuestra responsabilidad. Porque nosotros
de alguna manera que no sé de dónde sale, creemos que el querer y el hacer que Dios coloca en nosotros es igual magia. Magia. No. Por eso el apóstol Pablo no sé cuántas veces usa la palabra esfuércense. Esfuércense. ¿En qué? ¿En ganar la salvación? No. ¿En cumplir los mandamientos por sus propias fuerzas? No. En buscar a aquel que nos da el poder para vencer al mundo. Por eso dice, ¿quiénes son los que vencen finalmente al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso tiene que ser vida, acción. No solamente declaraciones verbales. Mira tu vida en 5, 10, 15, 20, 30 años como cristiano. ¿Cómo es que Dios te ha llevado en ese trayecto? ¿Y cómo es que hemos vencido? ¿Y cuáles han sido los momentos en que fuimos derrotados? Los factores son exactamente los mismos. Lejos de Dios, lejos de la familia de Dios, lejos de los mandamientos de Dios y cambiando nuestra fe, que es más preciosa por el oro, por espejitos, por cosas, por situaciones transitorias. Finalmente, hermanos, el Salmo 119. Que es el capítulo más largo de toda la Escritura. Y lo es seguramente porque habla de la excelencia de la palabra de Dios. Solamente nos vamos a enfocar en el versículo 97 al 105. Y quiero terminar con este salmo porque el anhelo de mi corazón, y espero que el anhelo también de tu corazón sea este. No solamente porque la palabra de Dios uno la encuentra realmente increíble, cómo todas las cosas cuadran, la estudias, pero no solo por eso, porque eso es en el campo probablemente intelectual, sino que en cómo transforma mi vida, cómo yo pensaba de esta manera y ahora pienso de esta otra, pero no forzado, sino porque he sido transformado. Y me gusta pensar así, y me gusta lo que Dios está haciendo. No que me carga, me carga cuando mi carne se interpone y me he dejado llevar, y entonces, como dice Pablo, castigo mi carne de alguna manera. Porque realmente queremos hacer la voluntad de Dios. El salmista dice en el 119, 97, fíjense que está en un signo de exclamación. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedo yo decir eso? Amar la ley de Dios es hacer la ley de Dios, es creer que la ley de Dios es no solamente lo correcto a sus ojos, sino que lo mejor. Los héroes de la fe que están ahí en la galería, en el salón de la fama de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Todos ellos dicen, después del listado ese, que no recibieron la promesa, sino que la saludaron de lejos. Porque si hubiesen estado pensando en que las bendiciones llegaran acá, como nosotros, bendíceme, ¿sabes qué? La habríamos mal utilizado. Porque estamos todavía en nuestra naturaleza carnal. Pero ellos, ¿qué se dijeron? Pensaban y sabían que había una patria celestial. Señor, las quiero allá, cuando tenga un cuerpo glorificado, cuando no tenga pecado en mí, y entonces pueda usar tus bendiciones como debe ser. Hoy día nosotros no sabemos manejar las bendiciones. Ya te llegó una plata y te volviste loco. Y te pusiste a comer el auto, la cocina, todo. Te llegó esta cuestión. O no. Te encontraste un trabajo donde puedes trabajar mediodía. El otro mediodía, todo va adentro. Pero no hay aprovechamiento en la palabra. No, ¿sabes por qué no hay? Porque no te gusta. Y no te gusta porque o no naciste de nuevo, o la carne está tan bien alimentada que el espíritu, que la palabra misma dice, está contrito, ahí en un rinconcito ahí, comiendo de las sobras que la carne devora. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, Estoy trabajando, estoy acá, pero estoy pensando como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que reaccionar de una manera, tengo que contestar de una manera, estoy pensando, estoy orando, ese es el foco. Estoy haciendo el trabajo como corresponde, en todo orden de cosas, pero mi foco es ese, tu foco es ese.
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Escucha, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amar la ley de Dios, hacer la ley de Dios, vivir por la ley de Dios nos va a hacer inteligente, no para el mundo. Inteligente para Dios, nos va a retener. Vamos a saber, esto no huele bien, pero a varios kilómetros, no cuando ya tengo la cuestión encima. O cuando estoy metido adentro, Señor, sácame de aquí. Cuando ya de lejos, esta cuestión, algo voy ahí. No se trata de ser, no, pero el Espíritu Santo es un proceso, no sé cómo explicarlo, hermanos, pero es un proceso natural. Lo que pasa es que nosotros vivimos de repente tan impostada nuestra fe, ¿no es cierto?, que nos cuesta ver la naturalidad del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, somos como Godzilla, y acá, ¿no es cierto?, somos como un angelito. Entonces, la fe tiene que vivirse en el día a día, el estar pendiente acá. Cuando hablamos de evangelismo, ¿qué es lo que está esperando la gente? Que hagamos una campaña evangelística. No, tú tienes que evangelizar tu entorno, alrededor tuyo. Hay suficientes inconversos para que hagas una hermosa labor de misionero ahí. Y por eso te estás preparando. Por eso es que estás orando por ellos todos los miércoles y todos los días en tu casa, un ratito por ellos, porque estás esperando que Dios te abra las puertas. Pregunta, ¿por qué no se abren las puertas? ¿Por qué esto? ¿Por qué no amo esto? ¿Por qué no me interesan? Porque no amas a Dios, porque no amas sus mandamientos. Te puedes llenar la boca, me puedo llenar la boca con amo a Dios, uy, el Señor, una cosa, obedece, miércale. Ya. Eso me gustaría que me dijeran a mí. Es lo que yo necesito. Yo. Así, a brutanteque. Bien, nos ponemos de pie para orar.